Miércoles 19 de febrero del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas. El riesgo país para un país que no termina de salir de la crisis. Colisionan la inestabilidad política, las elecciones para el 2021 y el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué vías tiene el gobierno para estabilizar la economía con un déficit fiscal que no se alcanza a cubrir? ¿Más impuestos o renegociación de la deuda pública? Lo vamos a analizar. También estará Pablo Arosemena, el presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de Comercio y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los bonos del Estado calificados como papeles basura, que elevan el riesgo país, que encarecen los créditos. En medio del objetivo de lograr un acuerdo de comercio con Estados Unidos, ¿cuáles son los escalones que debe subir el sector empresarial también para coadyuvar a su concreción? Lo vamos a revisar. Y además, hoy estará Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC y miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Una reforma laboral que rompa los candados de la falta de empleo sin perjudicar a los trabajadores. ¿Cuáles son esas rigideces insostenibles del régimen laboral? Lo vamos a conversar. Este martes se desarrolló la quinta jornada de una audiencia de juzgamiento en el caso Sobornos. Fue tensa, estuvo llena de incidentes, reclamos, la retención momentánea de un testigo. Un ex asesor de Viviana Bonilla dijo que ella lo buscó para pedirle que no rinda versión sobre la entrega de $100.000, mientras un ex asesor de Alexis Mera reiteró que le entregó personalmente 2 sobres enviados por Pamela Martínez. El día 5 de la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos empezó con el testimonio por videoconferencia desde España de Pedro Espinosa, quien fue asesor del procesado y exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. En resumen, dijo que entre 2012 y 2015, en 2 ocasiones, su jefe le envió a la oficina de Pamela Martínez para retirar sobres, que eran tipo Manila tamaño A4, un paquete medianamente pesado, sellado con cinta adhesiva, algo sólido, que no estaba lleno y que no eran solamente papeles, que de regreso a la presidencia pasó por el control de seguridad, pero el sobre no ingresó a la máquina de rayos X que solo hay en la entrada principal. Alexis Mera pidió interrogarlo directamente. ¿Me entregó a mí personalmente los sobres o los dejó en la papelera? Sí, doctor Mera, le entregué los sobres en su despacho. ¿A mí o se los dejó en el despacho? A usted, doctor Mera. ¿Usted abrió los sobres? En ningún momento abrí los sobres, ni vi a nadie abrir los sobres. Es lo que él haya dicho y que se haga responsable de sus dichos. En lo que tiene que ver con el expresidente Correa no tenemos absolutamente ninguna relación con lo que dijo Pedro Espinosa. Otro testigo fue Ernesto Guerrero, conocido proveedor de equipos para los eventos del gobierno anterior. Aunque en la versión que rindió en 2019 reconoció que empresas contratistas del Estado le pagaron por servicios que prestó a Alianza País, este martes ante el tribunal no lo recordó. Luego la fiscal Diana Salazar pidió al tribunal que se lo declare testigo hostil por una aparente contradicción en su testimonio. Fue llevado a la sala de testigos con custodia policial. Esto exaltó los ánimos de los abogados al punto que el juez Iván León sancionó a la defensa de Jorge Glass con el 50% de un salario básico. Se retractó ante el pedido de los otros magistrados. Finalmente Guerrero fue liberado. También rindió testimonio Gustavo Bucaram, funcionario del actual gobierno que en 2013 trabajó para la entonces gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla. Declaró que en octubre de 2013 su jefa le envió a Quito a retirar $100.000 del edificio Concord donde trabajaba Pamela Martínez, que de regreso a Guayaquil lo recibieron Bonilla y su esposo en su casa y que él contó el dinero, que la gobernación del Guayas pagó el viaje. Además, dijo que antes de rendir su versión ante la fiscalía, recibió mensajes de terceras personas y que el propio día de la versión lo buscó personalmente Viviana Bonilla y le pidió que no asista. Así reaccionó la defensa de la procesada. Un mentiroso miente una vez, miente 2 veces, miente 3 veces. Pasar los controles de seguridad del aeropuerto con $100.000 en su mochila. Y él ha dicho que no tuvo ningún inconveniente cuando todos sabemos que pasa por rayos X y demás. Los siguientes testimonios fueron de más proveedores que confirmaron el cruce de facturas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va?
Muy bien, Estefi, buen día, buenos días a todos. Mientras la cumbre, Lenín Moreno-Donald Trump reconoce y consolida una renovada política exterior del Ecuador, las agencias calificadoras del riesgo país en New York catalogan como bonos basura a los bonos soberanos del Ecuador. Richard Martínez, ministro de Economía, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo a la audiencia. Que el Ecuador va por el camino correcto se escucha interna y externamente, desde que usted es ministro. Hay discrepancias, es cierto, pero la pobre valoración de riesgo país es justa porque se viene un año electoral, como en toda democracia, o porque se rompe el acuerdo de gobernabilidad con Creo. Gracias, Alfredo. Mire, lamentablemente las cifras de riesgo país en este momento son elevadas y nuestra misión es lograr que eso se revierta en el tiempo. Hay varios factores que inciden en este indicador. El primero de ellos es la volatilidad del precio del petróleo, que en las últimas semanas ha tenido también una reacción hacia la baja. En los últimos días algo se ha corregido y esto está relacionado con el fenómeno mundial del coronavirus, la expectativa que existe alrededor de la menor demanda y en consecuencia el menor crecimiento de la economía china, pero por otro lado también existen incertidumbre y existe en los mercados emergentes una sensación de incertidumbre por un año complejo en lo económico. Ya en lo particular, en lo que atañe al Ecuador, efectivamente, la agencia calificadora Moody's hizo una reducción de la calificación de riesgo que en nuestra opinión no está plenamente justificada. Entre la última calificación y esta no ha sucedido nada que permita prever que en el año 2022, como anticipa la calificadora de riesgo, va a existir un problema adicional. De hecho, esa calificación menciona que en el año 2020 y 2021 no existen mayores temores respecto de la sostenibilidad fiscal, si bien tenemos desafíos y bastantes por delante, pero apunta hacia el 2022 y nosotros hemos dicho que en consecuencia ese pronunciamiento sí va a afectar, y lo estamos viendo, al 2020 y al año 2021. Ahora, la economía es dinámica y nosotros tenemos que maniobrar dentro de esos escenarios para garantizar las mejores condiciones para el país. Y creo que allí toma mucho valor el acuerdo con los multilaterales, porque en un escenario como el actual, que el Ecuador pueda salir a buscar financiamiento en los mercados, es complejo, primero porque no hay apetito y segundo porque aunque hubiese apetito, los costos serían demasiado onerosos. Por eso es que toma mucho más valor hoy el acuerdo con los multilaterales. Respecto a la agenda política que usted mencionaba, pero nosotros el somos hecho optimistas. concreto es que el riesgo país del Ecuador se ha ido a las nubes y más lo complica pues factores externos como la caída del precio del petróleo y la paralización del mercado chino. ¿A qué recurrir el Ecuador para financiar su déficit? Si con los créditos del FMI no alcanza a los bonos basura, a renegociar sus bonos soberanos o a renegociar la deuda con China. Mire, el programa con los multilaterales es la base del financiamiento de este año. El Ecuador tiene otras alternativas de financiamiento también a través de distintos instrumentos que nos permitan reducir el costo financiero. Por ejemplo, hicimos la emisión del bono social, que fue una emisión con una baja tasa frente al mercado y esto está atado a la garantía que entregó el BID. En el caso de China existe una estrategia. En el mes de enero, con una parte del equipo económico, viajamos a China para proponer una alternativa que nos permita reducir las presiones financieras y reperfilar los vencimientos de esa deuda. Esperamos tener noticias en el mes de marzo y concretar esas operaciones que son importantes para el país. En el caso del mercado, siempre vamos a estar nosotros de la mano del cumplimiento de las obligaciones del Estado. El año pasado, no hay que olvidar que hicimos un reperfilamiento de los bonos 2020 con una operación de mercado exitosa y todas las opciones de reperfilamiento van a estar en esa vía, de trabajar directamente con el mercado para garantizar la credibilidad en el mediano y en el largo plazo. Pero también es importante mencionar, Alfredo, que
Con el viaje a Estados Unidos se abren nuevas oportunidades de inversión, se abren nuevas oportunidades de financiamiento y se abre una expectativa positiva respecto de el acercamiento que tiene el Ecuador con distintas organizaciones norteamericanas para garantizar mayores flujos de inversión. Si esto lo acompañamos de una agenda estructural de mediano y de largo plazo, que es lo que hemos venido trabajando, que hoy está respaldada con el estudio multidimensional de la OCDE, que lo acabamos de firmar hace pocos días, nosotros vemos un escenario, por supuesto, desafiante, pero que tiene una ruta clara de una visión de desarrollo anclada hacia más emprendimiento, más inversión, más oportunidades para los ecuatorianos para que puedan crecer y prosperar con sus propias cualidades, que el Estado sea un facilitador y que no complique la vida de los ecuatorianos. La agenda se sigue trabajando y se tiene que seguir perfeccionando. Que mientras Estados Unidos, el mayor miembro aportante del FMI, haya concretado la más alta rebaja de impuestos con el presidente Donald Trump en los últimos 50 años, el FMI exige al Ecuador más recaudación. Escuchemos a Marcos Flores. El Ecuador debería hacer lo que hizo el presidente Trump con gran éxito a finales del año 2017. Produjo la reducción más importante de impuestos de los últimos 30 años en Estados Unidos. Y los resultados han sido que la economía americana crece de manera sólida al 2,5%, lo cual es una tasa excelente para un país de las características de Estados Unidos, pero además ha reducido el desempleo a la tasa más baja, al 3,5%, la tasa más baja de los últimos 51 años. Aquí en el Ecuador, nosotros hacemos exactamente lo contrario. Es muy difícil competir con los otros países, fundamentalmente por las tasas excesivas de aranceles y de impuestos. Justamente el presidente Trump hizo lo contrario en Estados Unidos, por eso nosotros estamos sugiriendo hacer lo mismo aquí, olvidarnos del déficit los próximos 2 años. ¿Debería el FMI permitir lo mismo al Ecuador o es impropia una comparación de las dos economías, la de Estados Unidos y la del Ecuador? Y además Estados Unidos no ha acudido por ayuda al Fondo Monetario. Mire, no se puede hacer un análisis tan simplista y poco responsable que ya raya en la demagogia. Decir que nos debemos olvidar del déficit por los próximos 2 años es, en las circunstancias del Ecuador, absolutamente irresponsable. Los daños estructurales de la economía tienen que resolverse y hay distintos mecanismos. El Ecuador, adicionalmente, la comparación con Estados Unidos es completamente diferente en el momento y en el ciclo económico que viven y en las restricciones de financiamiento que tiene el Ecuador. Reducir este momento, la recaudación tributaria afectaría al déficit, afectaría a las condiciones de acceso a financiamiento y ese riesgo país, contrario a lo que se espera, se incrementaría. Adicionalmente, tenemos que observar que el Ecuador sí ha hecho un esfuerzo para garantizar mayor oxígeno a la actividad privada. Este año los emprendedores, los empresarios pequeños, medianos y grandes no pagarán el anticipo de impuesto a la renta. En el mes de octubre del año pasado hicimos una importante reducción arancelaria para que nuestros sectores exportadores puedan proveerse de insumos, materias primas y bienes de capital a más bajo costo. También garantizamos para los pequeños y medianos tasas de interés más bajas a través de la regulación de la Junta Monetaria. Es decir, estamos enfocados en esa agenda, pero los equilibrios macroeconómicos no se pueden descuidar y debemos actuar en consonancia para que la microeconomía también fluya. Pero es poco responsable este momento pensar que se pueden reducir todos los impuestos de un momento al otro. Sí ha hecho el gobierno nacional un esfuerzo, de hecho ya estamos viendo los frutos, pero son temas que van tomando tiempo. Por ejemplo, la reducción del impuesto a la renta para las nuevas inversiones a 10 años que se hizo en la Ley de Fomento Productivo es una señal clara que ha permitido que en los últimos 2 años se suscriban contratos de inversión que totalizan 2.000 millones de dólares. Este año tenemos que hacer la evaluación respecto de la ampliación de este periodo por 2 años más conforme lo establece la Ley de Fomento Productivo. ¿Pero un acuerdo de inversiones con Estados Unidos solo traerá beneficios a futuro o también se complica porque contempla sacrificio fiscal? Mire, en el caso de un acuerdo comercial, al igual que se lo hizo con la Unión Europea,
es importante ver el desarrollo de largo plazo. Primero, garantizar que nuestros exportadores puedan tener incrementos en sus ventas. Y segundo, proteger a los campesinos, a los industriales, a los artesanos que no tienen condiciones de competitividad. Y la mejor forma de protegerlos es garantizando una agenda de competitividad de largo plazo para que puedan ellos competir en el mundo. En ese caso, nosotros estamos, al igual que en el caso de la Unión Europea, conscientes de que debe haber un sacrificio fiscal, pero por un bien mayor que es la garantía de que nuestros productos puedan ingresar al mercado norteamericano y que podamos tener estabilidad para esas inversiones. Hoy hemos dicho ya en varias entrevistas, las alcachofas, el brócoli, el atún, las flores pagan lamentablemente arancel porque el Ecuador no suscribió a tiempo un acuerdo comercial. Si nosotros logramos la inclusión de estos productos en el SGP, es una muy buena noticia, pero adicionalmente hay que garantizar que en el largo plazo permanezca esa expectativa blindada en un acuerdo comercial que garantice evidentemente una previsibilidad para las inversiones de estos productores y de estos exportadores, de tal manera que puedan fluir los empleos. Fíjese que en el caso de las exportaciones que se realizan a Estados Unidos, tenemos cientos de miles de empleos vinculados de manera indirecta. En el caso de las rosas, 48.000 plazas de empleo directas de las que se han estimado con los Estados Unidos, en el caso del atún 24.000, en el caso del brócoli más de 4.000 y en el caso de la alcachofa más de 4.000 plazas de empleo directo. Pero si ampliamos esto a la cadena productiva y al empleo indirecto que generan cada uno de estos productos, estamos hablando de cientos de miles de plazas de empleo. Nosotros vamos a seguir, Alfredo, en el esfuerzo de la ruta correcta y en una próxima entrevista me gustaría también comentarles sobre las oportunidades que se abren en el proyecto América Crece y el financiamiento, particularmente para las mujeres emprendedoras a través de las líneas de crédito que vamos a obtener en los acuerdos con estos organismos. Richard Martínez, ministro de Economía, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios estará Pablo Arosemena, el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Las expectativas a futuro de lograr un acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos y el panorama económico emergente del déficit fiscal y los bonos basura. Manténgase en nuestra sintonía. Un espacio pluralista Para ver, Y escuchar, pese a que por un lado, a los protagonistas de la noticia. Contacto Directo, con el análisis de los acontecimientos, para que usted saque sus conclusiones. Contacto Directo, más allá de la noticia, con Alfredo Pino Argote y Stephanie Espín, Lenin Artieda y Samantha Mora, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, por Ecuavisa. Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Steffi, por la invitación. Un saludo cordial para todos sus televidentes. Buenos días también. Usted estuvo en Washington. Dijo que acá los cueros al aire, pero allá un solo país. Y eso es lo que se debería hacer si en verdad queremos lograr un acuerdo de comercio e inversiones que favorece al Ecuador. ¿Cómo va a participar la Cámara o la Federación de Cámaras para ir acercándonos a ese acuerdo? Y digo acercándonos porque ya hay lo más importante, que sería la voluntad, y ahora es que se lo haga bien y de nuestra parte sin más dilaciones. Así es. Los comerciantes creemos que el libre comercio es el mejor camino a la prosperidad. Y en un país donde hay una escasez de certidumbre, precisamente un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos nos da esa certidumbre necesaria para generar riqueza, empleo, divisas y tal vez lo más importante, ¿no? Poder ir contribuyendo a generar también recursos fiscales para que el Estado de a poco vaya cerrando el hueco fiscal y hasta vaya bajando el riesgo país. Entonces la Cámara de Comercio quiere dar acompañamiento a todo el tema de lo que puede ser un acuerdo de comercio con Estados Unidos. Creemos que hay que tener una suerte de sentido de urgencia, porque si las cosas se dejan enfriar, luego pasa el tiempo, estamos en un año preelectoral, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, y cuidado, esto se enfría demasiado. Entonces creemos que hay que darle mucho seguimiento. Hay una siguiente reunión ya acá en Ecuador en el mes de abril y nosotros queremos pues estar presentes. Y como hemos dicho, o sea, lo dijimos en Washington, estos temas requieren el apoyo de todos, trabajar como un solo puño, y así lo vamos a hacer.
Si ustedes creen que el libre comercio es el mejor camino para la reactivación económica también, y ven estas cargas tributarias que los vuelve poco competitivos con mercados vecinos, incluso aranceles, impuestos sobre impuestos, pero ya acaba de escuchar usted al ministro decir, primero, que es irresponsable olvidarse de un déficit fiscal, que hay que solucionarlo porque eso es un problema estructural, y luego que menos impuestos, que es lo que se plantea desde sectores como las cámaras, aumentaría ese déficit fiscal y por ende el riesgo país que hoy preocupa. ¿Ustedes por qué no lo ven así? Nosotros lo vemos como que el libre comercio y el proteccionismo son, digamos, incompatibles. Si queremos tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, vamos a trabajar para eso, vamos a tener que deshacernos de trabas que hacen imposible el libre comercio, como aranceles, como trabas para arancelarias, como el impuesto a la salida de divisas. Eso con este acuerdo de comercio. Pero el Ecuador necesita también una suerte de acuerdo de libre comercio con el propio Ecuador. Necesitamos reglas claras, no reglas raras, y específicamente en el tema tributario. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que reducir el hueco fiscal, pero digamos que hay más de una manera de hacerlo. No solamente se lo puede lograr subiendo impuestos como últimamente se hizo en parte. Digo, se hizo en parte porque se bajó un impuesto, algo muy positivo. La Cámara de Comercio de Guayaquil durante mucho tiempo, junto a sectores productivos, estuvo peleando por eliminar el anticipo del impuesto a la renta, que las inversiones las revienta. Se lo logró, pero luego nos han puesto otros impuestos y al final, digamos, estamos con más impuestos. Y la economía para despegar necesita bajar impuestos. Ahora, ¿cómo hacemos con el hueco fiscal? Bueno, ahí viene el tema. Necesitamos reducir el gasto público improductivo. Mientras tengamos circos de hielo, mientras el Estado siga financiando esta suerte de despilfarra, mientras sigamos teniendo tramitología ineficiente, pues es difícil prosperar. Ahora, esa reducción en el gasto público al que usted se refiere, ¿logra compensar una disminución en los impuestos? Pregunto porque lo escuchábamos al ministro decir, cuando incluso se hace la comparación de lo que hizo Trump en su reducción de impuestos y luego cómo eso le genera recaudación a esa economía, manteniendo las distancias, pero lo que dijo el ministro fue, bueno, pero es que ya el año pasado tuvimos una importante reducción, por ejemplo, arancelaria en el tema de los exportadores, ya se han dado ciertos acuerdos de inversión por un tema tributario también de 2.000 millones para los próximos, en un corto plazo, años, pero más allá de eso no hay cómo descuidar los aspectos macroeconómicos. Lo que da a entender es que reducción de impuestos por esa línea no es lo que se va a venir muy pronto, y entonces si ustedes creen que con ese camino no se logra solucionar lo otro, ¿qué otra alternativa habría? Tienen que reducir el gasto público improductivo y lo hará este gobierno o lo hará seguramente el próximo, pero Ecuador, digamos, para tener salida, para tener despegue, para tener crecimiento económico, tiene que reducir el gasto público improductivo. Eso es lo que dicen, digamos, todas las personas que ven la economía con los ojos desde afuera, lo que vemos los que estamos aquí jugando el partido en la cancha, el sector empresarial. De alguna manera, la mochila fiscal, digamos, el peso de la despilfarra lo carga el sector privado, es un peso bien pesado y necesitamos irla alivianando para la familia ecuatoriana, para la ciudadanía, para el sector empresarial. En concreto, ¿cómo? Hay impuestos como el impuesto a la salida de divisas, que es incompatible con un acuerdo de libre comercio. Ese impuesto hay que irlo eliminando, hay que eliminarlo. Tenemos trabas, estos reglamentos técnicos ineficientes, que te traban la economía, que son incompatibles con un acuerdo de libre comercio y que de alguna manera no le significan mayor sacrificio fiscal al gobierno. Solamente para ponerle números, todos los reglamentos técnicos ineficientes que tienen ahorcado la actividad comercial serán unos 4 o 5 millones de dólares de recaudación fiscal. En un presupuesto, digamos, de 30.000 millones de dólares con muertos y heridos, estamos hablando de poca plata. Sin embargo, ahí está la posibilidad de poder reactivar el comercio. Entonces creemos que haciendo este tipo de cosas, mejorando la competitividad casa adentro, podemos generar el doble efecto de achicar el tamaño del Estado y poner la economía en marcha. Hay puntos sensibles en el caso de lograrse un acuerdo comercial que no es la primera vez que se los plantea, de hecho, pero de los intentos también se aprende, como por ejemplo que si falta transparencia o si pesan los intereses de ciertas empresas, industrias o grupos políticos, el que pierde es el país. Si no se trabaja en consenso también con los distintos sectores, es prender la mecha a la oposición o a la resistencia. Entonces, si es conveniente o resulta conveniente para la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, ¿cómo sugieren ustedes tocar esos puntos sensibles que están para los distintos sectores? Mira,
Ahorita lo que hay que hacer es ejercer un rol pedagógico. A la Cámara de Comercio de aquí, la Federación Nacional de Cámaras, nos tomamos el tema de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos como un tema fundamental para sacar adelante el país. Nuestra contribución, más allá de hacer el seguimiento, de participar en reuniones, ejercer ese rol pedagógico, el ir contándole a la gente, a nuestros socios, a los comerciantes pequeños, medianos y grandes, las bondades de un acuerdo de comercio, cómo sumando y restando es infinitamente positivo para el país. Pero esto hay que contarlo, porque hoy no tenemos un acuerdo de libre comercio, porque hace 15 años, digamos, la gente que hablaba mal hizo más bulla que la gente que hablaba de las bondades del libre comercio. Entonces tenemos que aprender justamente de esas lecciones y hoy el liderazgo gremial tiene que ejercer un rol pedagógico junto con el sector público y el sector privado. En estos temas que estamos de acuerdo, tenemos que trabajar de la mano para evitar que surjan facciones que desinformen a la ciudadanía. Pero que en un acuerdo comercial, decía el ministro, hay que garantizar primero que los exportadores vayan a tener un incremento de ventas y luego proteger a los campesinos, por ejemplo, a los que no tienen condiciones de competitividad. Pero si estamos hablando de competitividad, justamente, ¿cómo garantizarla? Claro, es que la mejor manera de ganar competitividad es abriendo la economía, integrándonos al mundo. Yo decía hace un momento, Ecuador necesita un acuerdo de libre comercio con el propio Ecuador, o sea, una suerte de reglas claras casa adentro. Y déjame darte un ejemplo de cómo casa adentro podemos permitir que la base de la pirámide comercial pueda ganar competitividad. Y eso es algo que está al alcance de nuestras manos. Nosotros como Cámara de Comercio de Guayaquil, Federación Nacional de Cámaras, estamos promoviendo la libertad para los horarios de atención de los comercios, tiendas de abarrotes, minimarkets. ¿De qué estamos hablando? Hay más de 90.000 tiendas en todo el Ecuador que al día de hoy, por un desafortunado acuerdo ministerial, tienen un horario de tope. No pueden atender más allá de determinada hora. ¿Y qué le significa si pudieran trabajar una hora más, por ejemplo? Yo he traído aquí un cuadro que responde esos números de ahí. Ampliar el horario de atención beneficiaría a más de 90.000 tiendas a nivel nacional. Las ventas potenciales adicionales al año son 864 millones de dólares. La ganancia potencial adicional mensual de un trabajador sería de 120 dólares adicionales a su bolsillo. Y luego, pues, los recursos fiscales. Nosotros los hemos estimado en alrededor de 50 millones de dólares en ingresos fiscales, producto de esta libertad en los horarios de atención. Hablando de esa competitividad, ahí volvemos a los costos de producción para ser más competitivos, a las reformas laborales probablemente congeladas ahora en este año preelectoral. Pero habría áreas en las que sí se puede trabajar, digamos, a mayor brevedad. Más adelante vamos a tener a Cristina Reyes con la propuesta de los socialcristianos en la Asamblea, que acaban de plantear reformas contractuales, es decir, a las modalidades para contratar a sus empleados. ¿Ustedes creen que para este año todavía se podría trabajar en flexibilizar sin precarizar? Esperamos del gobierno y de la Asamblea eso, porque las reformas laborales tienen que ser para antes de ayer. La verdad es que tenemos un problema en el ámbito laboral que es estructural, más allá de lo coyuntural. Tenemos un código laboral del año de la pera. Lo que quisiéramos es tener un código laboral que permita que sea más fácil contratar, contratos a plazo fijo, tiempos de prueba más amplios, que sea mucho más fácil contratar. De acuerdo al Foro Económico Mundial, ese es el principal tema que tiene que resolver el Ecuador y nosotros estamos de acuerdo. Entonces, en síntesis, si queremos sacarle el jugo al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, casa adentro tenemos que hacer cosas. Por ejemplo, eliminar la tramitología ineficiente, por ejemplo, tener un código laboral o reformas laborales que sean más modernas y permitan mayor facilidad de contratación. Y por último, ampliar los horarios de atención para todas las más de 90.000 tiendas que hay en el país. Eso significa más comercio, más empleo, ganamos todos y vamos a trabajar en eso hasta lograrlo. Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias. 7:32, vamos a una pausa y al regresar estará Cristina Reyes, asambleísta nacional por el PSC y miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Hablaremos sobre la reforma laboral a la rigidez del modelo ecuatoriano. ¿Es necesaria para terminar con la pesadilla del desempleo? Regresamos con eso, no se vaya. El Ecuador proyecta una reforma laboral para facilitar nuevos empleos, mientras el INEC reporta periódicamente mayor desempleo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reforma laboral y el acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos puede recomendar mejorar estándares laborales o sociales. Cristina Reyes, asambleísta nacional PSC, integrante del CALI de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Buen día, bienvenida a Contacto Directo.
Doctor, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para los ciudadanos. El Ecuador ha suscrito y ratificado todos los acuerdos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. El desafío es una flexibilización que respete ese marco. ¿Es posible eso, que no haya regresión de derechos laborales? Claro que es posible. El desempleo y la inseguridad actualmente son los dramas cotidianos que viven los ciudadanos ecuatorianos y son consecuencia de ese barco anclado que constituye el modelo económico de este gobierno y del anterior, que es su predecesor. En ese sentido es necesario que, como tenemos un código de trabajo que data del año 1938, con una rigidez laboral que no contempla los nuevos tiempos, las nuevas modalidades contractuales, que entendamos el drama de 5 millones de personas que están al día de hoy sin una oportunidad laboral. Y doctor, cuando hablamos de 5 millones, no es una cifra fría, son 5 millones de personas que no tienen la posibilidad de dignidad, de llevar el sustento a su hogar. Y es por eso que efectivamente la Organización Internacional del Trabajo establece que se tienen que crear a través de consenso y de mesas tripartitas, esto quiere decir Estado, empleadores y fundamentalmente los trabajadores, que son la parte más débil, la parte más importante de la relación laboral, se establezcan los debidos consensos para poder solucionar este drama de desempleo que tiene el país. Pero las centrales sindicales representan a quienes ya tienen empleo. ¿Su oposición a la flexibilización perjudica a los que buscan empleo? Estamos hablando de dinamizar. ¿Se oponen realmente ellos? Estamos hablando de dinamizar, jamás de precarizar. Hemos sido los primeros defensores de los derechos de los trabajadores, tanto con propuestas en la Corte Constitucional, ganando a favor de la restitución de las utilidades de los trabajadores o del restablecimiento del 40% al Fondo de Pensiones Jubilares, que ha sido también un terrible problema en el país, el seguro social y los politiqueros metiendo sus garras en los recursos frescos y líquidos de los trabajadores. Pero se trata de tener mayor apertura. Los sindicatos tienen que sentarse en esta mesa de conversación y en esta mesa de diálogo, entender que hay que crear nuevas modalidades contractuales para quienes no tienen trabajo, entender que hay que crear el contrato a plazo fijo que lo eliminó el gobierno anterior, mintiendo a los ecuatorianos diciendo que iban a generar estabilidad, cuando lo que se ha generado es desempleo. Solamente el año pasado se generaron 115.000 pérdidas de empleo productivo. Entonces, en ese sentido, el teletrabajo, el contrato a plazo fijo, el contrato juvenil, son alternativas que se pueden dar para la grave crisis de desempleo que vive el Ecuador. El año pasado el PSC presentó un proyecto de ley que reincorpora el contrato a plazo fijo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿No habrá regresión? ¿Hay modalidades similares para el agro y la construcción que ya están en curso? De ninguna manera vamos a permitir la regresión o la precarización. Son instancias superadas que de alguna manera también se dieron, no solamente por quizá malos empleadores, sino también por la falta de control. Es allí donde el Ministerio de Trabajo tiene que desplegar todos los operativos para impedir que haya alguna clase de irregularidad. Es generar, como he dicho, más modalidades. Pero ¿cómo funcionaría el contrato, digamos? El contrato a plazo fijo, que es de un año antes de pagar liquidaciones, porque estamos hablando para las nuevas inversiones, estamos hablando de los nuevos emprendedores o de las nuevas plazas de trabajo que se generen, se podría implementar este tipo de contratación. Como he dicho, para no permitir abusos con los debidos controles por parte del Ministerio de Trabajo. El teletrabajo permitiría a muchas mujeres, a muchas madres solteras, a jóvenes estudiantes, a gente que se dedica a temas de tecnología, de innovación, contabilidad, realizar estas labores desde su casa, desde su oficina, desde estas oficinas conjuntas que muchas veces los jóvenes hacen para ahorrar los costos. La ley de emprendimiento que ha aprobado la Asamblea Nacional es fundamental implementarla también, además, con créditos preferenciales por parte de la banca pública y privada y el acompañamiento técnico de estas ideas de negocio por parte de esta gran red virtuosa que se va a crear. ¿Existe expectativa por el proyecto de ley que ha ofrecido el Ejecutivo desde hace varios meses, incluyendo una reforma al Código del Trabajo, a la jubilación patronal, jubilación que es más favorable que los estándares de la OIT? ¿Cuál es la posición del PSC al respecto?
Bueno, hay que analizarlo, hay derechos adquiridos, lo cierto es que en la práctica a veces, doctor, no se cumplen los años para la jubilación patronal, se habla de crear un fondo. Lo importante, yo quiero ahora referirme al tema del seguro social, que ha sido el gran desfalco que ha tenido los gobiernos de turno con los recursos de los trabajadores asegurados y de los jubilados, es que debemos también despolitizar este sistema. En ese sentido, hemos planteado reformar la gobernanza para darle mayor equilibrio, para que los trabajadores, que son los reales dueños del seguro social, tengan en sus manos la posibilidad de tomar las grandes decisiones. Y por otro lado, doctor, el tema de las inversiones del seguro social. En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores está anclado ese proyecto hace varios meses. Sí. Y está anclado, doctor, como usted lo dice, por el ancla que representa el gobierno, porque esto representa una tentación para los gobiernos de turno. Usted no se imagina, y los ecuatorianos lo saben, y es por eso la alerta que yo prendo. ¿En la Asamblea o en esa comisión existe mayoría en ese país? La Asamblea está integrada por mayoría oficialista que fue fragmentada entre correístas y morenistas, y son los que crearon todas esas leyes que hacen que hoy el sistema de seguridad social esté a punto de colapsar, que son los que mantienen las deudas que el Seguro Social tiene, que el gobierno tiene con el Seguro Social y que no las paga. Ese gran portafolio de inversiones que tiene el BIES, por ejemplo, que representa cerca de 18.000 millones de dólares y que más de la mitad, o que casi la mitad, está comprometido en bonos a favor del Estado. Ahí hemos presentado propuestas para impedir que siga el gobierno metiendo la mano en la compra de bonos. Las investigaciones que se tienen que hacer de los fideicomisos. También hay que establecer maneras prácticas, porque esos bonos son muy rentables. Hemos visto pues el riesgo país y paga una alta tasa de interés. Tal vez sería necesario poner un límite a la renovación indefinida de esa deuda. No necesariamente son los más rentables, también creo que titularizaciones, compra de acciones, más créditos hipotecarios que podrían representar dinamizar el mercado inmobiliario y dar una vivienda para los trabajadores pueden ser una gran inversión. Hemos presentado una reforma para eliminar en el vencimiento y en el cumplimiento de la obligación que estos dineros sean destinados para otra clase de inversiones. Y no mire usted los fideicomisos, más de 600 millones de pérdidas en fideicomisos que hizo el gobierno anterior en plata que prestaron a constructoras de manera ilegal y que está siendo ya investigado. En ese sentido, insisto, para que haya un correcto manejo de las inversiones del BIES, que hoy es señalada que tiene rendimientos muy escasos y que tan solo sirven para pagar la nómina, y que hoy hemos visto también, y aquí le puedo enseñar solamente en el hospital de Machala cómo está la situación de las personas que se atienden en salud, que no hay medicinas para diabetes, que no hay medicinas para las personas con hipertensión. Esto pasa en el Seguro Social por el mal manejo que hay, de quienes actualmente lo gobiernan. Entonces, para concluir... No se ha reformado nada, no hay nuevos impulsos por parte de la nueva administración. Aquí vienen las reformas que planteamos justamente para blindar los recursos del Seguro Social. En primer lugar, como lo he dicho, y esto está presentado, pero no hay la voluntad política porque es una gran tentación para los gobiernos de turno, está el ya impedir que se compren los bonos para cubrir las urgencias fiscales del gobierno. Y por otro lado, ¿sabe usted, doctor, que el directorio del BIES, que es donde deciden las inversiones, está conformado por el representante del presidente, que es puesto a dedo, por el ministro de Finanzas, que es quien tiene que pagar las deudas a la institución y es quien decide las inversiones a beneficio propio y no a beneficio de los trabajadores asegurados y jubilados? Eso tiene que cambiar y hay una reforma presentada. Vamos con la ciudadanía a insistir en un gran consenso para rescatar el Seguro Social. Cristina Reyes, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando la desinformación. Buenos días.